Vamos a leer el completo del 19 al 27. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude en esta mañana. Amén. Padre bendito, Padre celestial, amado Señor, gracias te damos por poder estar en tu casa, entre hermanos, abriendo la palabra. Esto es un privilegio. Señor, hoy nos vas a hablar de algo muy importante: con qué corazón debemos venir y cuál es el corazón que debemos tener para poder aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, que esta sea una prédica que nos ayude a todos a poder conformar nuestro corazón a lo que en verdad quieres. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, imagínense por un momento dos personas que están sentados ahora mismo aquí en el culto. Ambas tienen una Biblia en su mano. Ambas están escuchando el mismo sermón y ambas oyen la misma palabra. Sin embargo, mientras una escucha atentamente, deseando entender lo que Dios le está diciendo, la otra está en cuerpo presente o físicamente presente, pero mentalmente ausente. Está en otro lado. Su mente está ocupada en el trabajo, en los problemas de la semana, quizá en alguna preocupación que toda esta semana te estuvo quebrantando, o en algo familiar, o simplemente hay muchos que vienen para cumplir y esperan que el culto termine. Desde afuera, hermano, podría decirse que ambos son iguales porque los dos están sentados aquí. Los dos estuvieron presentes. Los dos escucharon la lectura bíblica. Los dos oyeron la predicación. Pero el punto es que el Señor no puede ser engañado. Delante de Dios existe una diferencia enorme. ¿Y saben cuál es esa diferencia? Que uno recibió la palabra y el otro simplemente estuvo expuesta a ella. Otra vez, la diferencia está en que uno recibió la palabra y el otro simplemente estuvo expuesta a ella. Pero el punto es este, hermanos: si en verdad sos honesto, o si somos honestos, yo estoy seguro que todos nosotros hemos estado, vamos a llamarla así, en ese segundo grupo. O sea, del que viene y está en cuerpo presente. Vinimos al culto, cantamos, escuchamos la lectura bíblica y hasta hemos seguido la predicación con la Biblia abierta. Pero quizás tu corazón está en otro lado. Tu corazón está en otro lado. En cuerpo estabas aquí, pero tu mente estaba en otro lugar. Por eso, hermano, quiero preguntarle en esta mañana: cuando Dios te habla por medio de la predicación, de cualquier pastor o de cualquier hermano que se sube, cuando Dios te habla por medio de la predicación, ¿estás realmente escuchando con un corazón dispuesto? ¿Realmente tu corazón está aquí? Porque la respuesta a esta pregunta lo que va a hacer es demostrarte si sos un verdadero hacedor de la palabra y, como veremos el domingo siguiente, o simplemente un oidor engañado. Una persona que está aquí y está expuesta a la palabra, pero no la recibe. Hoy, con la ayuda del Señor, entonces, hermanos, vamos a agarrar la enseñanza de Santiago y vamos a ver la importancia
de tener un corazón a la hora de recibir la palabra. No es simplemente venir, no es simplemente cumplir, es tener un corazón. Por eso vamos a dividir el sermón en 2 puntos. Primero vamos a ver la preparación necesaria para recibir la palabra. Y lo segundo, vamos a ver la recepción correcta a la palabra de Dios. ¿Ven? Padre, ayúdanos para que podamos realmente entender. Vamos al versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces, vamos a contextualizar esto, porque Santiago, luego de decirnos en el versículo 18 de que Dios nos hizo nacer por medio de la palabra de la verdad, ahora Santiago lo que va a hacer es enseñarte cómo debe ser tu actitud hacia esa misma palabra. ¿Cómo? O sea, primero te dijo, si naciste de nuevo es por medio de la palabra y la voluntad del Señor, pero ahora yo te voy a mostrar cuál es la actitud que debes tener a la hora de recibir la palabra. Y la razón, hermanos, es, no basta con escuchar el evangelio una vez. No basta con eso, porque el creyente debe vivir continuamente bajo el gobierno de la palabra de Dios. El evangelio te hizo parte, pero a partir de aquí tenés que vivir como si fuera parte. Entonces el corazón nuevamente es muy importante a la hora de recibir la palabra. Por eso introduce una exhortación, pero con un amor pastoral único. Mis amados hermanos, o sea, como un pastor que ama a su congregación, llama la atención a creyentes exhortándolos hacia algo sumamente importante. Hermanos, es importante la manera que reciben la palabra. Y dice Santiago que la preparación necesaria para recibir la palabra se manifiesta en 3 actitudes. 3 actitudes claras que vamos a ver por medio del texto. Lo primero que te dice, hermano, amado hermano, sé pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. La palabra pronto significa rápido. Sé rápido para oír. Sé dispuesto, sé diligente. El creyente entonces debe tener un corazón ansioso por escuchar la voz de Dios. Sé pronto. Pronto. No se trata simplemente entonces de oír sonido, de estar presente en un culto, hermano, sino una disposición de corazón con prontitud. Se trata de escuchar con interés, con atención y con disposición a obedecer. Porque si eso se escucha y no se obedece, no sirve de absolutamente nada. Muchas veces, por el contrario, lo que somos más rápidos es para hablar. Somos demasiado rápidos para dar opinión. Amén, hermanos. Somos rápidos para dar opinión y lentos para escuchar. Esa es una característica del ser humano. Pero Santiago lo que hace es invertirte ese orden y decirte, en el reino de Dios, primero se escucha y luego se habla. Otra vez, en el reino de Dios, primero se escucha y luego se habla. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el escuchar es un acto de humildad. Escuchar es un acto de humildad. Significa entonces un reconocimiento de que Dios tiene algo que decirme. Dios tiene algo que decirme, y hermano, no es por medio de un profeta que tiene un sueño, es por medio de su palabra. Dios tiene algo que decirte. Y el punto es que nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos aprender. Por eso debemos acercarnos a la Escritura con la misma actitud que la tuvo Samuel. En 1 Samuel 3:10, pueden anotarlos. Samuel dice, habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, tu siervo oye. El problema, hermano, es que muchos creyentes llegan a la palabra del Señor con conclusiones o con prejuicios ya establecidas. No vienen aquí para ser enseñados, sino para confirmar lo que ellas creen. Pero un corazón enseñable se acerca a la Escritura diciendo, Señor, corrige mis pensamientos, muéstrame tu verdad, somete mi vida a tu palabra. No es dame la razón. Entonces el sabio es aquel que escucha o sabe escuchar, porque Proverbios 1:5 dice, el sabio oirá y aumentará el saber.
Entonces, hermanos, lo primero es, hay que tener una predisposición primeramente a escuchar y luego a hablar. Segundo punto dice, tardo para hablar. Tardo para hablar. Ahora, quiero ser claro que Santiago aquí no está promoviendo el famoso voto de silencio. No está diciendo aquí tengan voto de silencio. Más bien nos está llamando a la prudencia. Sean prudentes. Tenemos 2 oídos y una sola boca. ¿Es así? 2 oídos, una sola boca. Dios parece estar enseñándonos por medio de la anatomía que debemos estudiar más, debemos escuchar más de lo que debemos hablar. Por eso tener 2 oídos y una sola boca. El problema pasa que nuestro corazón le encanta hablar demasiado y odia o detesta escuchar mucho. Es ahí el punto. Incluso cuando se lee la Biblia, a veces estamos más interesados en expresar nuestras opiniones que oír la voz de Dios. Pero el sabio Salomón dijo lo siguiente, en Proverbios capítulo 10, versículo 19, que en las muchas palabras no falta el pecado. Hermanos, cuidado con la verborragia. Cuidado con la verborragia. Y miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca. Muchos de los problemas que tenemos nos vamos a evitar si tan solo cerráramos la boca. El punto es que el creyente maduro va a aprender a controlar su lengua y va a adquirir una capacidad de callar, va a escuchar y por sobre todas las cosas va a pensar antes de hablar. Esto, hermanos, es un fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Esto es dominio propio. ¿Y saben qué? Esto es ser maduro espiritualmente. Callar más, hablar menos. Cuando los problemas en la iglesia, en el hogar, en el trabajo o interrelacionados, si se solucionarían tan solo si guardáramos más silencio, si pensáramos más antes de hablar, si tuviéramos el dominio de eso. Más adelante vamos a ver que la lengua tiene una capacidad de bendecir y maldecir y que es como un timón para un gran barco, pero que tiene la capacidad de quemar un bosque. Pero la exhortación va a ir a decirte que con esa misma lengua bendecía al Señor, pero maldecía a los hombres. Eso es contrario. No puede ocurrir tal cosa. Pero hermanos, hay que callar más. Hay que hablar menos. Hay que escuchar más. Esa es la actitud para venir ante el Señor. Y después dice tardo para airarse. El tercer punto. Tardo para airarse. ¿Saben por qué dice tardo para airarse? Porque Santiago sabe que una persona que no escucha y que es verborrágica o que habla precipitadamente, termina siendo una persona iracunda. Normalmente el que habla por hablar, el que no tiene dominio de lo que dice, normalmente va acompañado con ser una persona iracunda. Y la ira del hombre generalmente nace de un corazón orgulloso. No quiere escuchar. No quiere que se le diga nada. No quiere aprender. Quiere enseñar. Quiere contar, pero no quiere recibir. Hermanos, todos los que estamos aquí muchas veces nos hemos enojado porque no se hace nuestra voluntad. Muchos de nosotros nos enojamos porque fuimos contradichos o porque sentimos que nuestros derechos fueron afectados. No se hizo lo que yo quería. Por eso Santiago nos llama a la templanza y al dominio propio. Les pido que vayan conmigo a Proverbios 16, 32. Vamos a leer juntos Proverbios 16, 32. Miren lo que dice Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, miren lo que está diciendo el Señor por medio de Proverbios. Está diciendo que el verdadero poder no consiste en explotar en ira, como el mundo te vende, sino en gobernar tu propio corazón. Ahí está el poder.
no en revertir en ira, sino en dominar tu propio corazón. Porque la ira descontrolada va a producir muchísimos pecados. Y voy a nombrar algunas. Lo primero que se me viene a la mente son palabras hirientes. Vas a decir cosas que le vas a herir a otros. Vas a generar divisiones y contiendas. Vas a llenar el lugar de amargura. Y por sobre todas las cosas vas a tomar decisiones precipitadas. Y yo me voy de acá, no quiero saber más nada, me voy de esta casa. Todo producto de la ira. Hermanos, hay un ejemplo en la Biblia. Es más, vamos al número 20. No, mejor les leo por el tiempo el versículo 12 de Números 20. Y ahí vamos a encontrar una historia increíble con respecto a Moisés. Dice que allí el pueblo de Israel estaba murmurando contra Moisés por falta de agua. Una de las tantas veces que ese pueblo, después de haber sido liberado de Egipto, miró hacia atrás, diciendo, en Egipto nosotros estábamos mejor. Era una de esas veces que estaban murmurando, pero en este caso era por falta de agua. Entonces dice que Dios escucha y Dios ordena a Moisés hablar a la peña para que el agua brote. Dios le dijo, habla a la peña para que el agua brote. Pero ¿qué pasó? Moisés, hastiado, irritado por la rebelión del pueblo, actuó de otra manera. La escritura dice que Moisés se enojó y cuando se enojó, precipitadamente golpea la roca 2 veces. ¡Bum! ¡Bum! Y aunque el agua brota, hermanos, por la misericordia de Dios, el Señor le dice a Moisés que esa acción tuvo una consecuencia. ¿Y saben cuál es la acción, cuál es la consecuencia de todo eso? No entraría en la tierra prometida. No entró en la tierra prometida. Miren lo que dice el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. ¿Qué le dijo Dios? Habla a la peña. ¿Qué hizo él por la ira? Golpeó 2 veces. Aún así, la misericordia de Dios que hizo, brotó agua. Pero el hecho de hacer las cosas a tu manera tiene consecuencias. Y esa consecuencia, ¿cuál fue? Que solamente pudo mirar de lejos la tierra prometida, pero no tomar posesión de ella. Hermanos, deténganse un momento aquí. Porque aquí no estamos hablando de un hombre impío, estamos hablando de un creyente, Moisés. Estamos hablando de un siervo de Dios, estamos hablando de un líder del pueblo, el profeta, que habló cara a cara con el Señor. Cara a cara con el Señor. ¿Y cuál fue el problema de este hombre? El punto es que la ira no te permite escuchar con precisión la directriz de Dios. Dios le dijo, habla, pero el golpeó. Aquí se aprende algo solemne, hermanos. Cuando la ira gobierna tu corazón, incluso un siervo de Dios puede dejar de obedecer con exactitud la palabra del Señor. Por eso Pablo dice que la ira puede dar lugar al diablo en Efesios capítulo 4. Mucho cuidado con la ira. Entonces preguntémonos en esta mañana, hermanos. ¿Vos estás escuchando la voz de Dios o la voz de tu enojo, por ejemplo? ¿Qué estás escuchando? Ahora, una exhortación como esa tiene una razón de ser. ¿Por qué? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, la ira humana no produce la clase de vida que agrada al Señor. Nunca la ira te puede hacer más santos o más piadosos o semejante a Cristo. Entonces, hermano, cuando vos permitís que la ira gobierne tu corazón, automáticamente dejas de ser guiado por la palabra de Dios y comenzar a ser guiado por tus emociones pecaminosas.
Miren que, por ejemplo, la raíz de matar es el odio. Y todo empieza con un sentimiento que luego se consuma con una acción. El asesinato comienza en el corazón, pero todo tiene una raíz en la ira. Ira. Estoy airado. Y sin darme cuenta cometo cosas que quizás no quise hacer, pero con el tiempo se vuelven cada vez más y más y más dureza. Por ejemplo, cuando ven que Cristo fue insultado, ustedes no van a ver que Él responda con insultos. Cuando él padecía, lo que hacía era encomendar su causa al que juzga toda causa. Entonces, hermanos, debemos aprender a dejar la venganza en manos de Dios. Ese es el punto. Debemos dejar el autocontrol de las cosas. Debemos dejar de querer tener control y darle el control al que verdaderamente tiene el control. O sea, es reconocer su control. Entonces, hermanos, tenés que estar dispuesto a escuchar, ser prudente para hablar y lento para airarse. Porque nos lleva al segundo punto del sermón, que es la recepción correcta de la palabra. Y aquí vamos a llegar a la conclusión de esta sección por medio de que Santiago nos dice que una vida sin dominio sobre la lengua y sin dominio sobre el temperamento indudablemente conduce al pecado y nos aleja de Dios. Por lo tanto, no basta con escuchar correctamente la palabra, sino que es necesaria recibirla correctamente. Ahora, miren lo que dice el versículo. Vamos a Santiago otra vez. Un ratito. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo primero que dice es desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto es un lenguaje fuerte, hermanos. Cuando ustedes lean esto, tienen que ver lenguaje fuerte, porque la idea es de quitarse ropa sucia. Quítate esa ropa sucia, como quien se despoja de algo contaminado que ya no puede seguir siendo parte de su vida. ¿Se imaginan ustedes ahora mismo caminando con ropa sucia por la calle y le encuentran a todos sus amigos? ¿Cómo se van a sentir con esa ropa? Avergonzados. El punto es que el cristiano se siente avergonzado de su mala manera de vivir anterior. Entonces, ¿qué hace? Se despoja de ella. Despójate. Despójate de aquello que realmente es una afrenta al Señor, porque la inmundicia aquí no está hablando de algo externo, sino está hablando de algo moral. Se refiere a despojate de todo aquello que contamina el corazón delante de Dios. Y cada uno de los que está presente aquí sabe qué es. Despojate de todo lo que contamina. Y junto a ello añade la abundancia de malicia. O sea, es decir, todo resto o toda expresión, toda manifestación de mal que todavía intenta mantenerse en tu vida. Y vos sabés de qué estoy hablando. Cada uno tiene que saber cuál es el resto que está ahí. El Señor te manda a despojarte de eso. ¿Por qué tenés que despojarte, hermanos? ¿Por qué despojarte de esa malicia y limpiar tu corazón? Porque nadie puede recibir la palabra de Dios con un corazón que se aferra al pecado. Nadie puede recibir la palabra si hay alguien sentado en el trono de su corazón que no sea Dios. Y reitero otra vez lo que dije al principio, puede ser que estés aquí en cuerpo presente, pero si tu corazón está en el mundial, no vas a recibir la palabra del Señor como corresponde. Y vas a ser simplemente un oidor y no un hacedor de la palabra. Y eso finalmente lleva a una consecuencia, porque es fruto del converso. La palabra, hermano, se recibe con un corazón limpio delante de Dios. Por eso la Escritura nos recuerda constantemente a separarnos del pecado. Hay tantos ejemplos
Efesios 4:22, Colosenses 3:8 o 1 Pedro 2:1. Apártense del pecado, apártense del mal. Porque es imposible, hermano, abrazar la santidad de la palabra mientras abraza el pecado al mismo tiempo. No se puede. Añade Santiago, y recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y aquí van a ver más claramente el contraste. Porque si dejan de lado la inmundicia de su corazón, van a recibir la palabra implantada en su corazón. Pero no se la recibe de cualquier manera, se la recibe con mansedumbre. Y como dije al principio, pronto para oír, tardo para hablar, corazón dispuesto. Ser manso no es ser débil. Ser manso es tener un corazón rendido a la voluntad de Dios. Es tener el espíritu dócil, tener un espíritu enseñable. Es tener un corazón quebrantado delante del Señor. Muy por el contrario a la dureza. Donde realmente hay resistencia o hay una actitud de autosuficiencia. Santiago da por sentado, esta palabra ya ha sido implantada en nosotros. Hermano, esto es muy profundo. Porque quiere decir que la palabra no solo llega al oído, sino que por la obra de Dios ha sido sembrada en el corazón del creyente. Por eso, hermanos, esta carta finalmente habla de frutos. Si entró por el oído y se implantó en el corazón, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar frutos. Y esos frutos van a hablar de que verdaderamente estamos en presencia de un creyente. Entonces entró por aquí, pero verdaderamente por la obra del Espíritu se implantó aquí. Pero al implantarse aquí, va a haber un caminar aquí. Y ese caminar aquí es la demostración de que algo ocurrió aquí. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo ocurrió esto, hermanos? En términos teológicos, la regeneración. Porque quiere decir que Dios no solamente te habló de afuera, sino que también Dios obró desde adentro. ¿Se acuerdan del momento que te predicaron? Obró desde adentro. Y como una semilla, eso necesita ser cuidado, alimentado, regado y obedecido para crecer. Todo lo que venimos a limpiar acá, la iglesia aquí enfrente, sabemos que todo el tiempo desmalezamos. Nadie planta la maleza, pero a lo un mes aparecen de nuevo. Y tenemos que volver a limpiar. Y tenemos que volver a limpiar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos que esté lindo aquí enfrente. Ciertamente en tu vida es lo mismo. Si vos no desmalezás todos los días, ¿qué va a pasar? Vas a crecer. Y cada vez más duro va a ser desarraigar los yuyos, porque a medida que pasa el tiempo, esos yuyos van a tener raíces mucho más fuertes. Por eso, si descuidas el ser un oidor de la palabra del Señor como corresponde, vas a empezar a tener un déficit espiritual enorme. Pero si recibís con mansedumbre la palabra del Señor, eso te va a producir vida, madurez y te va a producir transformación. Por eso, hermanos, vamos a encontrar una exhortación un poquitito más adelante. No sean simplemente oidores, sino sean hacedores de la palabra del Señor. Pero para ser un hacedor, la lógica es esta. Primero tenés que tener un corazón predispuesto a escuchar. Y esa predisposición, ¿cuándo se genera? No domingo a las 7:10 de la mañana pensando que venía el culto a las 9, sino se preparan la semana. Porque en realidad para nosotros los cristianos lo más importante que hay es venir a encontrarnos con nuestro Señor. Entonces la preparación es durante toda nuestra vida para venir a recibir la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el resultado que dice Santiago? Santiago cuando habla de esto, que tu corazón te callas más,
escuchás, tenés humildad, de esa palabra que entró por aquí, se implantó aquí, empezó a generar. Él da un resultado de esa unión y dice, la palabra que salva y transforma. La palabra que salva y transforma. ¿Por qué dice eso? Porque dice la cual puede salvar vuestras almas. Aquí Santiago no está hablando solo del momento inicial de salvación, sino el poder continuo de la palabra en la vida del creyente. La palabra salva entonces en el sentido de que conduce, preserva y transforma la vida del pueblo de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Sí, hermanos, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí, quiero ponerte en esto. Voy a salir un poco de la predica y te voy a decir algo. Hermanos, nosotros no creemos en los profetas. No creemos del oficio de profeta. Pero nosotros creemos que el pastor sí ejerce en un sentido un acto profético. ¿Por qué? Porque el pastor lo que hace, por lo menos si es un buen pastor y si estamos frente a un buen predicador, lo que hace es poner la palabra en el contexto y dejar que ella hable. Entonces, en un sentido, está hablando el Señor y simplemente está usando una bocina para que se escuche. Eso es profecía. Ahora, esa palabra es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor, por eso es viva y eficaz. Y hermano, todo mensaje que se da no es un mensaje muerto, sino un mensaje que puede transformar vidas. ¿Por qué? Porque esta palabra, por lo menos a cada uno de nosotros, debería corregirnos, exponernos, transformarnos en lo más profundo de nuestro corazón. Si no está haciendo eso, es o porque aquí no te están predicando bien, o porque tu corazón no está ready para escuchar. Pero te tiene que incomodar. Te tiene que hacer algo. Entonces, hermano, es importante entender esto. Ustedes no vienen aquí para ser informados de lo que Dios dice que hay que hacer, sino ustedes vienen aquí para ser formados por la palabra de Dios. La palabra del Señor o la Biblia no solo muestra el camino de vida, sino te muestra cómo se guarda ese camino. Y otra vez, voy a hacer el ciclo y vamos a unir todas las predicas anteriores. Si la palabra entró por acá y se implantó acá, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un caminar. Y si hay ese caminar, entonces presupone que está aquí porque escuchaba primero aquí. ¿Ven ese ciclo otra vez? No me voy a cansar de decirle. La gente se convierte por medio de la locura de la predicación. Quiere decir que hay que proclamar, pero quiere decir que entre uno va a haber simplemente un oyente y en otro va a haber alguien que se implante por la obra del Espíritu. Pero si en verdad esa persona tiene implantada por la obra del Espíritu, va a haber frutos. Y a partir de esos frutos, vas a empezar a ver cosas como, por ejemplo, el cristiano quiere congregarse. ¿Por qué el cristiano quiere congregarse? Porque quiere aprender más del Señor. Entonces quiere venir aquí a callarse y escuchar para poder seguir aprendiendo de su Señor, para poder hablar donde tenga que hablar, para testificar donde tenga que testificar, pero por sobre todas las cosas para tener un testimonio creíble que acompañe cada cosa que vaya a decir. Por eso la palabra del Señor tiene capacidad de salvar. ¿Por qué, hermanos? Porque esto te va a llevar a una vida íntegra. No importa las consecuencias, una vida íntegra, vas a ser íntegro, vas a ser restaurado y vas a ser conformado a la voluntad de Dios. Pero vos no podés cambiar lo que no conoces. Ahí está el punto. Pero para conocer muchas veces hay que escuchar. Y para escuchar hay que tener un corazón humilde. Entonces el creyente, hermanos, sáquense de la cabeza que van a crecer por tradiciones humanas, o por ser calvinistas, o por decir que están en una iglesia reformada, o porque no, sáquense eso de la cabeza. La única forma de que crezcan es por la palabra implantada en su corazón. Sáquense los motes, sáquense los ismos y entiendan que solamente van a poder crecer por esto.
por la palabra implantada. Entonces, cuando la palabra gobierne tu vida, va a producir santidad, madurez y perseverancia. Si hay personas aquí que tienen un cristianismo de 20 años, 30 años, quizás más, hay que ir a preguntarle a esos hermanos cuál es el secreto. Primero, si es honesto, te va a decir, no es que fue todo color de rosa, al contrario, hay un montón de caídas ahí por el promedio. ¿Pero por qué te mantenés? Porque me aferro a la oración y me aferro a la palabra, me aferro a la palabra. Eso es lo que hace un cristiano maduro. Entonces, hermanos, el llamado es muy claro en esta mañana. Antes de que reciban la palabra, deben despojarse del pecado. Y al recibirla, deben aplicarla con mansedumbre. Porque solo así esa palabra implantada en nosotros va a producir vida y transformación. Entonces la pregunta no va a ser solamente si escuchan la palabra. Porque yo sé de muchos de ustedes que inclusive en la semana escuchan prédicas. Mi pregunta más bien es si la estás recibiendo con el corazón correcto. Esta es la diferencia de alguien que estudia para saber y alguien que realmente estudia para obedecer. Entonces, todas esas prédicas que escuchan en la semana, lo que vienen a escuchar aquí, los estudios bíblicos que tenemos, ¿con qué corazón lo están haciendo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Conocer más aquí o realmente que eso baje aquí? Hermano, tu corazón es muy importante y eso se va a ver reflejado enseguida. Enseguida se va a ver en tu vida. En conclusión de esta primera parte de este sermón, vamos a llamarla así, ¿qué es lo que Santiago nos mostró hasta aquí? Demasiado importante es la manera en que recibimos la palabra de Dios. Y hermanos, yo sé que todos aquí tienen distintos problemas. De muchos sé, quizá de otros no, pero yo sé que todos tenemos problemas desde lo económico, de lo familiar, del trabajo. Pero quiero decirte que es muy importante con el corazón que venía aquí. Demasiado importante. Hay que tener una conciencia frente a quién venimos. Hermano, no basta con estar presente en el culto y venir aquí y cantar los himnos porque pasan la letra. Pero si realmente eso no está en tu corazón pronunciado, es tomar el nombre de Dios, hermano. No es simplemente seguir una música que de mi infancia a mí me enseñaron, no, qué lindo ritmo. En verdad las letras tienen que tener un sentido para vos, por eso lo estás pronunciando. La manera en que recibimos la palabra de Dios revela la condición de tu corazón entonces. Y te reitero y no me voy a cansar. No, basta con que estés presente hoy aquí. La pregunta es si estás recibiendo la palabra de Dios con un corazón dispuesto y obediente o realmente tu corazón está en otro lado. ¿Tu corazón está en otro lado o tu corazón está aquí? No con el pastor, reitero, no conmigo, con esto. Tu corazón está aquí. Un corazón orgulloso, por ejemplo, lleno de pecado. Un corazón apresurado para hablar y dominado por la ira, difícilmente podrá recibir correctamente la palabra del Señor. Difícilmente. Pero a contrapartida, un corazón humilde, un corazón manso, un corazón enseñable, es tierra fértil para la palabra del Señor que produce fruto. Hermanos, y esto ahora es la congregación, y a los que nos visitan por primera vez o los que están visitando ya continuamente. Cada vez que la Biblia es abierta desde aquí, sea yo o sea quien les predique, el Señor nos está hablando a nosotros por medio de su palabra. Por eso es importante reverenciar esto. No por el pastor, otra vez. No es el pastor aquí la estrella. Esto es lo más importante aquí. Esto. Por eso nosotros tenemos que venir con un corazón reverente y un corazón humilde. Porque la idea es que salga, no es normal que salgas del culto de la misma manera que llegaste. No puedes salir igual acá. Es Dios hablando. O falla acá o falla acá. Pero no puedes salir igual.
Por eso quiero que al salir de aquí te pregunte, ¿qué aprendió hoy? ¿Qué aprendieron, no? ¿Y cómo recibe mi corazón la palabra de Dios? Porque como dice Santiago, la palabra implantada tiene poder para salvar, transformar, conformarnos cada día más a la imagen de Cristo. Esto es lo que verdaderamente nos hace distintos, hermanos. Tener un corazón predispuesto. No es simplemente venir. Que el Señor nos conceda realmente la capacidad de poder venir aquí con un corazón enseñable. Yo ruego al Señor que esta advertencia que vamos a leer el domingo que viene no se aplique a ninguno de nosotros. Sé solamente oyentes y no verdaderos hacedores. Pero todo parte de la predisposición del corazón. ¿Ven? Vamos a orar.